Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda Gloria Rala, docente de matemática, hoy con nuestro tema funciones trigonométricas y sus características. Funciones a nuestro alrededor. Nosotros ya hemos estudiado funciones, pero vamos a ver un breve repaso sobre el tema, ¿no? En casi todos los fenómenos físicos observamos que una cantidad depende de la otra. Por ejemplo, tenemos que la estatura es una función de la edad. Dependiendo de la edad, es nuestro tamaño, ¿no? Nuestra altura. También la temperatura es una función de la fecha. Por ejemplo, en nuestro país en este momento estamos en el mes de octubre y todavía estamos en tiempo de verano y hace frío. Entonces la temperatura está relacionada con el tiempo, con la fecha. También podríamos decir que nosotros queremos enviar un paquete al extranjero. El cobro que nos va a hacer el- el lugar donde nosotros vamos a enviar, el cobro va a depender es del peso del paquete. Sí, dependiendo de eso, a uno le facturan. Si nosotros también de pronto nos vamos, salimos de paseo y tomamos un taxi, el taxi nos va a tomar de referencia el espacio recorrido para hacernos el cobro del transporte, ¿no? Entonces, una función es una relación. Definición. La definición de una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Entonces, nosotros ya tenemos esta definición, pero la vamos a relacionar con una maquinita, que es muy importante en nuestras definiciones para poderlas comprender. Observemos. El símbolo que representa un número arbitrario del dominio de una función f se llama variable independiente. El símbolo que representa un número en el rango de f se llama variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Observemos la figura 3. Tenemos una imagen donde dice x entrada, f de x salida. La función la vamos a relacionar con esta máquina. El valor que ingresamos, la máquina va a hacer un proceso y va a arrojar f de x. ¿Sí? Entonces, veamos acá el ejemplo. Dice, x entrada va a ser el proceso de elevar al cuadrado y sumar 4. ¿Cuál es esa expresión? X al cuadrado más 4, ese va a ser el conjunto de salida. Conjunto de entrada, conjunto de salida. Si yo a esa x le asigno el valor de 3, hago el proceso de la expresión. 3 elevado al cuadrado más 4 será 3 elevado al cuadrado, me va a dar 9 más 4 igual 13. Entonces, ¿de qué depende f de y? Depende del valor de entrada, de la variable independiente. X es la variable independiente y f de x o y es la variable dependiente. Dependiendo de qué número ingresa, vamos a obtener y. A eso se refiere. Si yo ingreso menos 2, hago la expresión x al cuadrado, en este caso va a ser menos 2 elevado al cuadrado me va a dar 4, más 4, 8. Entonces, la variable independiente es aquella que no depende de nada. Quien sí depende de ella es f de x, depende del valor que se ingrese para poder obtener nuestro resultado. Entonces, la función está relacionada con una maquinita que hace un proceso, pero en sí ella tiene su expresión y su definición como la vimos en la lámina anterior. Aquí tenemos funciones, los tipos de funciones, ¿no? Aquí tenemos la función cuadrática que ya la hemos estudiado, la función cúbica y la función raíz cuadrada. Vamos a centrarnos con la función cuadrática. El dominio de una función cuadrática, como es una función polinómica de segundo grado, ¿por qué de segundo grado? Porque está elevado al cuadrado. El dominio será todo el conjunto de los números reales. ¿A qué se refiere? A todos los números reales negativos y todos los números reales positivos. ¿Qué me dice el dominio? Todo lo que va en el eje de las X. Que la gráfica o la parábola se va a desplazar tanto para los negativos como los positivos. Por eso abarca todos los números reales. El rango, ya sabemos que el rango es los valores que toma la gráfica en el eje de las Y. En este caso vamos a tomar de referencia el vértice de la gráfica para poder ver o observar el rango. Entonces aquí comienza el rango desde 0, se extiende hacia el eje de las Y positivo. Quiere decir que las ramas se abren hacia el infinito positivo. Entonces va de 0 hacia los números reales positivos. Esa es la expresión, esa es la característica de la función cuadrática en lo que es su dominio y su rango.
Veamos aquí. Aquí tenemos una gráfica, que es la gráfica de la función seno. Aquí van a ver la función seno. Ya nosotros habíamos estudiado que la función seno es igual a ¿qué? Seno es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? El lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, si yo hago mi triángulo rectángulo, que esto se da en un triángulo rectángulo, rectángulo, ¿por qué? Porque este ángulo forma 90 grados, ¿no? Si yo digo el seno de este ángulo, sabemos que el lado opuesto, el cateto opuesto va a ser este lado, cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, que es h. Esa es la expresión. Seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, quiere decir que el seno es una razón, es una división de dos valores, del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y sabemos que el cateto opuesto, siempre el cateto va a ser menor a la hipotenusa porque la hipotenusa es el lado más largo. Quiere decir que si yo digo seno de A sobre B, o sea, del cateto opuesto sobre la hipotenusa, va a ser siempre mayor o igual a la unidad. Ese resultado me tiene que salir. En el seno, es el cateto puesto sobre la hipotenusa, siempre va a ser menor o igual a 1. Veamos la gráfica que tenemos. En la lámina vemos un círculo y unos triángulos dibujados en ella, ¿no? Entonces vamos a explicar, una breve explicación, y vemos. Si yo tomo del centro a cualquier punto de la circunferencia, como están aquí en las líneas, ustedes saben que ese valor va a ser siempre el mismo, esa distancia. Y esa distancia la llamamos el radio de la circunferencia, ¿no? Si nosotros colocamos del centro a cualquier punto de la circunferencia, vamos a ver que hay un radio, un valor que no varía, ¿no? Si yo a ese radio, por ejemplo, yo he colocado aquí un punto, vemos que con el punto cero va a formar, vemos que se forma un triángulo. Yo le voy a colocar esta línea y vemos que se forma un cateto. Es este triángulo, un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque forma un ángulo de 90 grados. Y podemos observar que aquí tenemos el seno de este ángulo, sería cateto puesto sobre la hipotenusa. Si yo sigo moviendo el radio a otro punto, vemos que este triángulo va aumentando su altura y va aumentando su ángulo. ¿Ya? Entonces, estos valores, esa razón entre el seno del seno, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa, va a ir variando sus valores. ¿Sí? Y esto cada vez va aumentando. Si ven este triángulo, se va acercando ¿a dónde? Se va acercando a 90 grados, que es lo mismo que digamos pi medio expresado en radianes. ¿Sí? Y si yo saco el seno de 90 grados, me va a dar igual a la unidad. Y si yo voy transportando estas líneas hacia mi plano, vemos que se va formando una gráfica. ¿Sí? Vamos formando una gráfica. ¿Sí? Y aquí también vemos que tenemos el seno de 0. ¿Sí? Porque la línea está en 0 y sabemos que el seno de 0 es 0. Entonces estamos aquí y vamos formando la gráfica. Ese mismo triángulo, ese mismo radio, yo lo puedo ir transportando en el segundo cuadrante y vamos formando más triángulos. Y el ángulo va aumentando. ¿Sí? De igual manera, vemos acá otro triángulo, el ángulo va aumentando. Y cuando llega a 180 grados, vemos que se hace, ¿a dónde llega el A? Vamos llevando las rectas, vemos que este sería un ángulo llano. ¿A dónde viene a dar esa recta? Aquí, a 0. Si sacamos el seno de 180 grados, nos va a dar 0. Quiere decir que la gráfica sube y luego hace un corte en 0. De igual manera, seguimos haciendo los triángulos, ¿sí? Vamos dibujando los triángulos y llegamos hasta 270 grados
o 3 pi medios y vemos que la misma gráfica se transforma hacia abajo y en este caso, esta es la unidad, llega en la misma amplitud en la unidad, en 1, ¿no? Entonces, porque al radio en este caso le he dado un valor de 1. De igual manera, se puede seguir haciendo más triángulos y mi gráfica va tomando la forma y cuando llegue este triángulo a dar la vuelta completa, va a llegar nuevamente a 360 grados, toda la vuelta completa. Y el seno de 360 grados me va a dar nuevamente 0, ¿no? Entonces vemos cómo este triángulo ha dado la vuelta en la circunferencia y me va formando una gráfica. Esta es la gráfica de la función seno. Veamos sus características. Aquí está la característica de la función seno. Entre las características tenemos el dominio. El dominio de la función seno es todo a lo largo del eje de las X. Pertenece al conjunto de los números reales. La gráfica se repite a lo largo de la a lo largo de X se repite la gráfica. El rango, ya sabemos que es X, va desde el punto mínimo hasta su punto máximo. ¿De dónde va el rango? De -1 hasta 1. Ese es el rango de la función seno. El periodo. El periodo va desde, o sea, desde 2 pi radianes, ¿sí? Miren que la gráfica va, en este caso, el periodo va, repite y cumple toda la circunferencia. ¿Y cuánto da la circunferencia? 2 pi. ¿Y 2 pi qué significa? 360 grados. Entonces la gráfica inicia de 0 y termina en 2 pi. Y se vuelve a repetir continua para todo lo que es X que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces la gráfica se va repitiendo, es continua, crece de 0 hasta 1 y decrece de 1 hasta ¿dónde? Perdón, crece de -1 hasta 1, decrece de 1 nuevamente hasta -1 y así comienza nuevamente a hacer ese ciclo. ¿Ya? La amplitud, vamos a ver, perdón, la función es par o impar. ¿Cómo podemos saber si una función es par o impar? Si la gráfica es igual, si la gráfica de la función del lado derecho es igual a la gráfica de la función del lado izquierdo. Sabemos que no es igual. Si la función es par, si la función es par, la gráfica del lado derecho debe ser igual a la gráfica del lado izquierdo. Y no es así, porque la gráfica del lado izquierdo decrece y la gráfica del lado derecho crece. Entonces sabemos que es una función impar. Si fuese una función par, fueran iguales. En este caso no es así. Creciente, ¿en dónde crece? Crece desde menos pi medios hasta, ¿dónde crece? Hasta pi medios. Y unió nuevamente la gráfica decrece desde pi hasta 3 medio pi y nuevamente crece. Y se va repitiendo, va cumpliendo ese ciclo. ¿Sí? Todo esto es un ciclo. De 0 a 2 pi es un ciclo. Y ahí se repite, volvería a ser un nuevo ciclo. Veamos un ejercicio resuelto. Esta es la expresión de la función seno. Y igual a seno de bx más c, donde a es la amplitud, b, vamos a tomarlo, b es un valor que nos va a ayudar a representar el periodo, ¿sí? Y en este caso, en este ejercicio, tenemos la expresión de y igual seno de 5x, ¿no? ¿Cómo hallo el dominio? Ya sabemos que el dominio es todo el conjunto de los números reales, ¿sí? Pertenece al conjunto. Y el rango, en este caso, va desde -1 hasta 1. La amplitud, ¿cómo saco la amplitud? La amplitud, observen esta expresión,
la amplitud es A y que vemos en seno, ¿qué valor está al lado de la función seno? No hay valores, pero sabemos que si no hay un valor, el valor va a ser la unidad. Entonces la amplitud va desde 1, desde -1 hasta 1. Pero ¿qué nos dice la definición de amplitud? Es la cantidad que vamos, que viene por arriba y por abajo, o la mitad de la distancia de los valores medios. O sea, es la mitad. Si yo vemos de 0 a 1, hay una unidad, y de igual manera, de 0 a -1 hay una unidad, ¿no? Ese sería el, el rango, ¿no? Perdón, ese sería la amplitud. El rango va desde -1 hasta 1. El periodo, también definido como T. ¿Cómo hallo el periodo? O sea, de dónde comienza hasta dónde termina la gráfica, ¿no? El periodo, su expresión es 2πb. 2/5 y 2pi. ¿Y b? ¿A qué corresponde b? Aquí tenemos el valor de b sería 5. Mi expresión sería 2π/5. Y es continua a lo largo del eje X, no hay ningún corte. ¿Y dónde grafico esos 2π/5? Ok. Vamos a realizar la gráfica. Y como la gráfica comienza en 0 y termina en 2π/5, yo puedo poner aquí y luego divido la gráfica para poder colocar mis 4 puntos. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿sí? Entonces la gráfica, ¿dónde termina? En 2π/5. ¿Cómo lo divido? Bien, nosotros vamos a tomar, eh, sabemos que aquí 2π/5, ok, para sacar los valores, voy a tomar el valor de 2π/5 y lo divido para 2. Y esa división me va a dar π/5. ¿Sí? Esa sería la división. Dividido para 2, voy a sacar la mitad de la gráfica, me daría π/5, ¿no? Y a su vez, de la misma forma, para sacar este punto medio, voy a dividir para 2, π/5 dividido para 2, y me sale π décimos. ¿Cómo hallo este valor que está en medio de la gráfica? ¿Qué se hace? Se suma π/5 más 2π/5 y divido para 2. Veamos. A ver, veamos aquí. Tengo π/5 y sumo, yo les digo, ¿no? Le sumo 2π/5. Aquí tenemos una fracción homogénea del mismo denominador. Pongo el mismo denominador y aquí me quedaría 3π/5, ¿no? Me dice que suma y divide para 2. Dividido para 2, como es una fracción, sabemos que cuando es una división de fracciones, la división se transforma en multiplicación, pero se invierte el valor que tenemos allí. Entonces sería 3π/5 multiplicado, porque se transforma en una multiplicación y se invierte el valor, un medio, quedaría 3pi multiplicado, dividido para 10. Ahí está el valor. Entonces así dividimos la gráfica, ¿no? Sabemos que tenemos que tener 5 puntos partiendo de 0, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Primero coloco el último valor que me dio del periodo y luego divido para 2 para hallar π/5 y a su vez también divido para 2 para hallar π/10. Y para hallar el valor medio que está aquí, sumo los extremos y lo divido para 2. Y ahí tengo ya los valores que corresponden a la gráfica. ¿Listo? Esto también lo pueden hacer en GeoGebra para que puedan trabajar, ¿no? Es creciente, dice, creciente de creciente. Tenemos que crece desde pi menos pi décimos hasta pi décimos, crece, ¿sí? Y decreciente, decrece de pi décimos hasta 3 pi décimos, ¿no? O sea, desde arriba hacia abajo.
van a trabajar en la tarea del proyecto 4, la página 27 de su libro, o si no, en las imágenes que tienen van a sacar la amplitud, el periodo, la frecuencia, el recorrido, indican si en función par o impar de las dos actividades que tiene aquí, seno de 2x. Y luego la amplitud, de igual manera, periodo, frecuencia, recorrido, función par o impar de esta expresión. Esos valores los colocan al costado. Ya sabemos que el dominio, que la función seno corresponde a lo que es el dominio de todos los números reales, ¿no? Entonces los invito a realizar la actividad. Cualquier inquietud me puede consultar.